Una pareja murió atrapada en un derrumbe en la parroquia Santiago, en Loja, que destruyó 6 casas y afectó a otras 15. Mientras 4.000 personas del cantón Pimampiro, en Imbabura, se quedaron incomunicadas por otro deslave en la vía principal. La empresa de agua potable de Quito colocará una tubería de polietileno y no de acero para acelerar la reparación del sistema de agua Mica Quito Sur, que un deslave dañó hace 5 días. El gobierno hace 3 cambios al trámite para el cobro del seguro de accidentes SPAD para agilizar los reembolsos. Televistazo le contará cómo hacerlo. La unidad judicial de Las Naves se deteriora por el óxido, los comegenes y la falta de mantenimiento de una obra mal ubicada y el material inapropiado para la zona. Las Fuerzas Armadas pusieron en marcha un plan para el control permanente de Buenos Aires en Imbabura y evitar el retorno de los mineros ilegales. El estado de New Jersey, en Estados Unidos, fue declarado en emergencia por las lluvias torrenciales que dejaron 2 muertos. También hay autos, estaciones del metro inundados y reportes de daños en Nueva York, Connecticut y Pensilvania. Las lluvias han causado muertes y graves afectaciones en Loja e Imbabura. Estefi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Además, hay viviendas destruidas y vías cerradas. Deslaves, más pueblos aislados. En la parroquia Santiago, en Loja, las lluvias han fracturado la tierra y dejado una estela de destrucción. 21 viviendas están afectadas por un derrumbe. 6 de estas quedaron totalmente sepultadas y una pareja de esposos murió atrapada. Además, la vía principal está afectada por deslaves. Alejandra Sánchez nos amplía. La tierra se ha quebrado bajo la fuerza de las lluvias en la parroquia Santiago, en Loja. En esta zona rural, de 1.750 habitantes, 19 sectores han resultado afectados. En el barrio Paquilla, en las laderas de una montaña, un derrumbe sepultó 6 casas. En una de ellas, una pareja de esposos de 91 y 86 años murió atrapada. Sus corrales con casi 200 animales, entre gallinas, cuyes y borregos, también quedaron aplastados. Hoy no queda rastro de nada, solo tierra removida. Sus hijos buscan entre los escombros algunos recuerdos de infancia. Aquí nacimos, aquí vimos la luz del día, soñábamos jugando con todo. Hoy en día todos esos recuerdos se quedó en el limbo. En el área hay otras 15 viviendas llenas de lodo y rocas, con paredes agrietadas, algunas al borde del colapso. Sus propietarios se evacuaron y ahora permanecen en casas de familiares o vecinos. Samuel Piedra es uno de los damnificados. También perdió sus cultivos de haba y arveja. Las vías también han colapsado por los derrumbes. En la Panamericana E35, que conecta Loja con Santiago y San Lucas y por donde circulan 5.000 vehículos diarios, han ocurrido al menos 20 deslaves. En el kilómetro 33, la mitad de la carretera se desplomó. Y en el kilómetro 20, la tarde de este lunes, un nuevo deslizamiento bloqueó el paso durante 13 horas. 600 vehículos quedaron varados a cada lado de la vía, entre ellos camiones con productos perecibles como lácteos, papa y verduras. Manuel Coronel transportaba 500 quesos desde Cumbe, Cuenca, hacia los comercios de Loja. Para cumplir con la entrega tuvo que hacer un transbordo a pie, cargando entre el barro. Nos ha dificultado mucho, bastante con el producto que no es de guardar. Siempre se nos daña. Aunque el paso fue habilitado durante unas horas, esta mañana un nuevo deslizamiento lo bloqueó. Maquinaria permanece en el lugar para despejar la vía. Y se toman nuevas medidas para intentar resolver los problemas con los nuevos derrumbes en Pimampiro, Imbabura. Por ejemplo, las lluvias recientes han provocado nuevas afectaciones que mantienen incomunicadas a las parroquias rurales de San Francisco, de Sicsipamba y Chuga. Cristian Tinajero nos informa que son al menos 4.000 habitantes afectados por el colapso de las vías, la falta de agua y el temor a nuevos deslizamientos. En las últimas 48 horas, la cordillera oriental ha soportado intensas lluvias que desencadenaron al menos 7 nuevos derrumbes en la zona rural de Pimampiro, provincia de Imbabura. Las vías de acceso a San Francisco de Sicsipamba y Chugá quedaron totalmente bloqueadas.
Y ahora estas dos parroquias permanecen completamente incomunicadas. Ante esta situación, las dos localidades se declararon en emergencia. En estos poblados viven 4.000 personas que para salir o entrar arriesgan sus vidas cruzando zonas inestables y laderas desgarradas por el lodo. Un derrumbe de gran magnitud destruyó al menos 10 metros de la vía de acceso a la parroquia rural San Francisco de Sixipamba, aquí en Pimampiro. Ahora este gran socavón mantiene incomunicadas a 2.000 personas. La emergencia también ha impactado el servicio de agua. El crecimiento del río Pisque dañó las fuentes de captación. En las dos parroquias, el 80% de la población no tiene acceso regular al servicio y dependen de la dotación por horas que entrega el municipio. Pues lo que se saca los productos no se puede sacar. Somos agricultores también de la parte alta de acá del campo y no se puede salir a los mercados. En la parte baja del cantón, la comunidad de Chalhuayacu, en el Valle del Chota, también resultó afectada. Quito Sur, el agua de la discordia. Se toman varias medidas para ganar tiempo y recuperar el conducto que abastece de agua a 220 barrios del sur de Quito. La empresa de agua reemplazará los tubos de acero por plásticos de alta calidad, lo que agilizará las labores de remoción de tierra y soldadura. Hernán Higuera precisa que el mal clima en el páramo de la Antisana obliga a mantener la fecha límite de reconexión para el próximo domingo. La noche de ayer y esta madrugada nevó en el páramo de la Antisana, pero los trabajos en la zona cero del deslave en La Mica no se detuvieron. Según los ingenieros de la empresa de agua de Quito, se alcanzó un 90% del restablecimiento de la mesa, por donde se enterrarán 35 tubos de 10 metros cada uno, que ya no serán de acero. El municipio contrató por emergencia a un costo de $450.000 la instalación de tubería de polietileno de alta densidad, con características flexibles, según explican los técnicos, para que se adapte rápidamente al suelo y soporte la presión del agua. Es posible que nos permita incluso trabajar un poco más rápido en la instalación, porque la de acero tiene que ser soldada y con material específico. Esta también se lo hará con toda la rigurosidad. Y después se hace un sondeo de láser para analizar que no haya ninguna fisura. Según las autoridades municipales, esto ahorrará tiempo al obviar obras que con la tubería de acero se debían realizar. Por ejemplo, camas de arena o pendientes rectas, transporte de generadores de energía para la suelda e incluso las horas de suelda. La tubería plástica se pega con el método de termofusión que se basa en el calentamiento de los extremos de las tuberías y accesorios, formando uniones sólidas, según ha dicho la contratista privada. La tubería y la instalación es totalmente garantizada porque hemos hecho todos los análisis, todos los estudios y sabemos que son tuberías que cumplen con todas las normas técnicas. El restablecimiento del servicio a los 220 barrios del sur de Quito se mantiene como fecha tope el domingo. El alcalde Pavel Muñoz afirma que desde el jueves los planes son modificables y todo depende de las condiciones climáticas porque hasta en el páramo llueve más de lo habitual. Cunetas para desviar el agua, tratamiento del talud y reforestación son parte del plan de recuperación de esta zona que abastece de agua a Quito y que además es hábitat de venados que aparecen cerca de la zona cero, donde unas 100 personas se afanan por entubar el agua que genera el páramo. El gobierno entregó 2 plantas potabilizadoras en el sur de Quito para procesar 8.000 litros de agua cada hora, pero todavía están sin funcionar, mientras las empresas privadas prestan tanqueros, pozos para apoyar a los moradores y el municipio habilita puntos fijos para distribuir el servicio. Lo informa Diego Puente. Los ministros de Ambiente, Transporte y Energía y el secretario de Riesgos llegaron con custodia a la Nueva Aurora, uno de los 220 barrios del sur de Quito, con desabastecimiento de agua. La mañana de este martes entregaron 2 plantas potabilizadoras de la Cruz Roja, pero hasta el cierre de este reportaje no funcionaron. Durante 2 horas y media hicieron pruebas para que empiece a filtrar el agua. Las conexiones fallaron
y el agua salía con exceso de cloro. La ministra de Ambiente quiso encender el generador de energía, pero no lo logró. Dijo que cuando todo funcione, las plantas podrán potabilizar hasta 8.000 litros por hora. Empresas privadas del sur de Quito que tienen pozos de agua permitieron que los moradores los usen. 150 personas al día llegan a Cubiec, en Quitumbe. La empresa entrega hasta 78.000 litros gratuitamente. Es un agua que viene del pozo. Nosotros le damos un tratamiento con polímeros y con cloro para que puedan usar para asearse, para lavar los platos, para lavar la ropa, para los baños. Sin embargo, se recomienda no usar para consumir este líquido, esta agua. Otras compañías pusieron a disposición sus tanqueros para la repartición de líquido. Empresas y quiteños que viven en el centro, norte y los valles se solidarizan con las cerca de 400.000 personas afectadas por el desabastecimiento. Entregan principalmente agua y paños húmedos en 6 puntos habilitados por el Patronato San José. En ese sentido han participado empresas embotelladoras de agua, los centros comerciales, pero por otro lado también las empresas grandes del Distrito Metropolitano de Quito. Este martes llegaron a la Victoria de Guamaní 18.000 galones de agua embotellada. Desde el lunes, el municipio habilitó 2 puntos fijos de distribución en Puengasí y en La Forestal. También habilitó la entrega permanente de agua en 5 hidrantes, 4 en Quitumbe y 1 en la Lucha de los Pobres. El municipio de Quito y el gobierno nacional llevan al ámbito político la crisis por la rotura de la tubería que abastece de agua potable a más de 400.000 quiteños. Mientras, el Ejecutivo acusa a la alcaldía de inacción. Desde el Cabildo, el alcalde responde señalando una politización de la tragedia. Francisco Garcés nos cuenta más detalles. 6 días después del deslave que dejó sin agua a más de 400.000 quiteños en el sur, el gobierno convirtió la crisis en un campo de batalla y al municipio de Quito en su blanco. La disputa empezó el viernes. La ministra del Ambiente, María Luisa Cruz, encabezó la avanzada. Colocó tanques en barrios afectados y llevó tanqueros para repartir agua. Acompañó estas acciones con un discurso crítico al municipio de Quito. Ante la inoperancia, en este caso del municipio de Quito, el gobierno nacional ha actuado de manera inmediata para garantizar el derecho al agua a la población. El gobierno amplifica este discurso. No dice que la causa del desastre fue un fenómeno natural y centra la responsabilidad en el municipio, incapaz a sus ojos de entregar agua a los afectados. El gobierno nacional llegó con provisiones de agua a los barrios donde lamentablemente el municipio no ha podido llegar, siendo esta su competencia directa. Pero sin duda es de conocimiento público, el municipio no pudo dar una respuesta oportuna a la ciudadanía. El alcalde Pavel Muñoz recogió el guante y lo devolvió. Recordó que lo mismo ha sucedido con 3 roturas del oleoducto por deslaves que tienen al país en una crisis petrolera y cuya solución es responsabilidad del gobierno. Los que están enfocados en hacer algo de politiquería sobre el tema, desde que se toman fotos, ¿no es cierto?, porque cogen una manguera, hasta que buscan incidentar este evento. La ciudadanía lo tiene además absolutamente claro. A nosotros no nos están viendo ni en las redes sociales, ni a nosotros nos están viendo en estrategias comunicacionales. A nosotros nos están viendo en territorio. Muñoz ha dicho que ni siquiera lo han llamado a preguntar por el número de tanqueros que necesita y asegura que se entera de lo que hace el gobierno por redes sociales, como una visita de la vicepresidenta al sitio del desastre. He pedido que los trabajadores que estén ahí suspendan un ratito su trabajo, puedan atenderlos, contestar sus preguntas, brindarles cafecito, a los que les pueda dar sorocho, agüita de zunfo, ¿no es cierto? Entonces también para que puedan hacer su cobertura, puedan conocer lo que está pasando en el sitio y nosotros colaborar con ello. El gobierno ha decidido abordar la crisis por fuera del municipio e incluso dijo que iba a instalar plantas potabilizadoras en el sur. Los dos no coordinan pese a que la ley de gestión de riesgos les obliga a hacerlo en casos de desastres. Justicia, las piezas de la crisis. En esta segunda entrega de la serie Justicia, las piezas de la crisis, Televistazo retrata a la Fiscalía General del Estado, uno de los órganos de administración de justicia cuestionada y salpicada por las denuncias de corrupción, pero también carente de personal y recursos para cumplir con su tarea. María Cecilia Largacha con el informe.
En la Fiscalía reconocen sus culpas. En su propia página web está colgado un video institucional que resume los problemas que la aquejan. La congestión de causas, la falta de autonomía real, de infraestructura inadecuada, tecnología obsoleta, injerencia de otras funciones del Estado, presión política o insuficiente talento humano, entre otras. En Ecuador existen 887 agentes fiscales. La norma internacional dice que deberían ser 8 fiscales por cada 100.000 habitantes. Si Ecuador se ajustara a esa norma, tendría que tener 1.440 fiscales. En pocas palabras, hacen falta 533. Pero mientras tanto, las denuncias no paran. En el 2019 se recibieron 2.500.000. Para el 2024 ese número casi se duplicó. No todas terminan en un proceso, pero todas deben ser atendidas. No damos abasto. Por más esfuerzo que hagamos para trabajar de lunes a domingo, no vamos a poder responder adecuadamente cuando el numérico de fiscales está aproximadamente en el 50% de lo que realmente necesitamos. La razón por la que no hay más fiscales tiene que ver, obviamente, con presupuesto, pero también con gestión. A los fiscales no los escoge la Fiscalía, sino el Consejo de la Judicatura, que debe llamar a concurso de méritos. Pero el último concurso se hizo en el 2015. En la Fiscalía cuentan que han enviado 16 oficios para pedir que se abra un concurso nuevo, pero no ha habido respuesta. Para cada fiscal habría que contratar además un secretario y un asistente. Se tendrían que abrir más de 500 oficinas o puntos de atención de la Fiscalía. La institución también ha sido cuestionada por no pedir la formulación de cargos cuando los delitos parecen evidentes o por dejar libres a personas atrapadas en flagrancia. En la Asamblea, el fiscal general lo atribuyó a los partes mal redactados o con ambigüedades, escritos por la Policía Nacional, y también a que los fiscales no son los que hacen las leyes. Las medidas sustitutivas son instituciones que el legislador puso en el Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía asegura que se encuentra enfrascada en una depuración interna desde el 2019. Existen 230 solicitudes ante el Consejo de la Judicatura para que intervenga, abra sumarios administrativos y separe al funcionario si fuera el caso. Pero el mayor obstáculo para ejercer hoy el trabajo de fiscal es la inseguridad. Desde el 2022 hasta hoy han sido asesinados 7 fiscales y hay más de 50 incluidos en el programa de víctimas y testigos. ¿Qué hemos hecho desde la legislación para dar un respaldo como Estado a los operadores de justicia? Ninguno. El presupuesto de la Fiscalía es de $132 millones y se ha mantenido estable durante los últimos 5 años, pero sus problemas superan el tema presupuestario. Son parte de un sistema judicial que exige cambios de manera integral. Esta noche, en la tercera entrega de la serie Justicia, las piezas de la crisis, Televistazo mostrará cómo los jueces reciben amenazas y en otros casos sucumben a la corrupción. Hoy en nuestro informe sobre la infraestructura deteriorada de las unidades judiciales, Televistazo muestra la situación crítica de la sede Las Naves en la provincia de Bolívar. La estructura metálica del edificio está corroída por la humedad y el techo corre riesgo de colapsar. Fabiola Santana con el informe. El óxido es la carta de presentación del complejo judicial Las Naves en la provincia de Bolívar. Al ser de estructura metálica, gran parte de la edificación de 2.500 metros cuadrados está comprometida. Algunas columnas están corroídas y parte de las paredes verdes por la humedad. La mampostería de yeso presenta daños y el techo tiene riesgo de colapso, según han reconocido los funcionarios de la Judicatura. Buena parte de la edificación es de madera y está carcomida por el comején, incluso el ingreso a la sala de audiencias. Ya se ha intervenido, pero lamentablemente no se puede erradicar porque nos encontramos en un sector de la costa ecuatoriana o del subtrópico de nuestra provincia de Bolívar.
El óxido y el moho se toman hasta las luminarias y las cámaras de seguridad. Este edificio cuando recién lo inauguraron una belleza, pues aparentemente, pero con el pasar de los años no ha tenido el mantenimiento adecuado y vemos que ya está deteriorándose bastante. Necesita una reestructuración total. En el edificio no hay agua. Para los servicios higiénicos, la encargada del mantenimiento debe traerla en tachos desde la parte exterior. Estamos con una bomba dañada. Ya estamos ya solicitando la garantía de los mantenimientos para que esta infraestructura y este edificio tenga con total normalidad agua potable. La edificación de 3 pisos es ocupada por 7 empleados desde 2016. El contrato de esa obra está vigente. Por el deterioro, el Consejo de la Judicatura ejecuta la garantía de 10 años. Pero hay otros riesgos. El edificio está al pie de un cerro y su talud está represado por un muro de sacos deteriorados. Está en medio de la vegetación y casas distantes. Fue levantado en un área donde no hay vías de accesos pavimentadas. Lluvias torrenciales azotaron zonas del noreste de Estados Unidos, causando inundaciones en áreas de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. Más de 800 vuelos fueron cancelados por el temporal, que además dejó 2 muertos, vehículos sumergidos y a las estaciones del metro llenas de agua. Un rayo cayó sobre el One World Trade Center, anunciando una poderosa tormenta. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos alertó sobre inundaciones repentinas para zonas metropolitanas de New York, New Jersey, Pensilvania y Connecticut. La ciudad de New York registró inundaciones que afectaron el transporte. Videos en redes sociales mostraron a personas dentro de los vagones del tren, mientras las estaciones del metro se llenaban de agua. Algunas rutas fueron suspendidas y otras líneas funcionaron con retrasos. También cerraron autopistas debido a la acumulación de agua. En los condados de Westchester, Rockland y Elmsford, en Nueva York, las autoridades rescataron a personas atrapadas en sus vehículos. Los aeropuertos de Newark, La Guardia y John F. Kennedy también se vieron afectados. Cancelaron 396 vuelos de partida y 406 de llegadas. También el de Filadelfia tuvo retrasos. En New Jersey se confirma la muerte de 2 personas. Además, unas 8,000 se quedaron sin luz. El gobernador declaró estado de emergencia y pidió a la población quedarse en casa. Mountjoy, en el sureste de Pensilvania, fue una de las localidades más golpeadas en ese estado. Los damnificados dijeron que el agua alcanzó más de 1,5 metros dentro de sus viviendas. Durante la madrugada, el nivel del agua comenzó a descender. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, firmó el decreto que reglamenta la ley de reciprocidad, una herramienta aprobada por el Congreso que permite adoptar contramedidas frente al aumento de aranceles por parte de Estados Unidos. Esta ley detalla los procedimientos de protección que el gobierno desarrollará para contrarrestar el impuesto del 50% aplicado por Estados Unidos a productos brasileños a partir del 1 de agosto, así como otras medidas unilaterales impuestas por socios comerciales que restrinjan las exportaciones del país. El británico Fauja Singh, conocido como el maratonista más longevo del mundo, falleció en un accidente de tráfico en Punjab, India, a la edad de 114 años. El atleta fue atropellado por un carro, sufrió heridas mortales cuando intentaba cruzar una carretera en su pueblo natal, Beaspint. Comenzó a correr a los 89 años y saltó a la fama al completar su primer maratón en Londres en 6 horas y 54 minutos. Se dio a conocer batiendo récords de maratón en varias categorías de edad. Llegó a convertirse en inspiración para muchos atletas al correr maratones con más de 100 años. Francia cerró sus celebraciones por los 236 años de la toma de la Bastilla con un espectáculo de fuegos artificiales. La Torre Eiffel deslumbró con un show de 25 minutos que este año fue complementado con más de 1.100 drones. Una multitud se reunió para
observar cómo estos artefactos sobrevolaban el monumento, formando imágenes y mensajes como libertad, igualdad, fraternidad, en homenaje al lema nacional y Acuerdo de París por el 10º aniversario del Acuerdo Climático. Y también se realizó un gran concierto gratuito en el Campo de Marte, protagonizado por la Orquesta Nacional de Francia, entre otros artistas. El gobierno agiliza el trámite de pagos a víctimas de accidentes de tránsito mediante el SPAT con una nueva resolución. Adriana Bermeo explica cuáles son esos cambios. El Servicio para Pago de Accidentes de Tránsito SPAT hizo ajustes en el trámite para agilizar los reembolsos. En una resolución publicada el pasado 17 de junio se detalla el procedimiento y se enfatiza en 3 cambios. 1. La entrega de documentación para iniciar el trámite se hará en las oficinas del SPAT, ya no se recibirá por courier. 2. Si la víctima no puede acudir, podrá delegar a un representante. No necesitará hacer un poder notarizado o una autorización por escrito. Y 3. El personal del SPAT revisará los requisitos y no recibirá documentación incompleta. No se aceptarán certificaciones bancarias de cuentas que no permitan transferencias directas de dinero. El SPAT protege a conductores, pasajeros y peatones. Es el primer servicio al que deben acudir las víctimas de accidentes de tránsito. Cubre hasta $3,000 por gastos médicos, hasta $200 por ambulancia, $5,000 por discapacidad total o parcial, $5,000 por fallecimiento y hasta $400 por gastos funerarios. La información del SPAT para cada caso se encuentra en su página web. Las víctimas tienen hasta 1 año después del accidente para acceder a los beneficios. El SPAT se financia del pago que hacen los conductores en la matrícula. En el 2024 pagó $77,600,000 a 119,000 beneficiarios. El déficit fiscal en los primeros 6 meses del año se aproximó a los $1.800 millones. Esa es la cantidad de dinero que le falta al gobierno para cumplir con sus obligaciones. Los afectados principalmente son los municipios y prefecturas, la seguridad social y los proveedores del Estado. Esa falta de pago tiene además otras consecuencias en la economía nacional y en la percepción internacional del país. Este martes el Banco Central informó que la economía creció en un 3,4% en el primer trimestre del 2025, pero no es lo único que crece en el país. El déficit fiscal también lo hace. Al mes de junio, a la caja fiscal le hacían falta $1.757 millones. Los motivos del déficit son 3. Los ingresos se redujeron, los gastos corrientes crecieron en casi $1.300 millones y el peso de la deuda es mayor. Y si en la caja fiscal falta plata, significa que hay alguien a quien no se le está pagando. El grueso de los atrasos se concentra en 3 actores: los gobiernos autónomos descentralizados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los proveedores de bienes y servicios para el Estado. Estos atrasos agravan los problemas de liquidez del IES, que ya son muy severos. Si los GAD o los proveedores del Estado no reciben los pagos a tiempo desde el presupuesto del Estado, significa entonces que ellos tampoco van a poder cumplir con sus propios acreedores. Y la afectación no se queda en ese nivel, permea y llega a otros estamentos, generando un impacto ampliado. Sí puede haber una afectación incluso a empresas o ciudadanos que no dependen directamente del Estado. Externamente también afecta, porque la falta de disciplina fiscal se evidencia en indicadores como el riesgo país, que ha bajado sí. Hoy es el doble que el riesgo país de Colombia y quintuplica el de Perú. Por ello, sostienen los analistas que sería un error contentarse con el rebote de una economía que decreció durante todo el 2024. Para eso el gobierno va a tener que avanzar en algunas reformas en materia laboral, obviamente en materia fiscal, en legislación también corporativa y financiera, a fin de mejorar el ambiente de inversión y dar paso a un crecimiento, como digo, sobre todo sostenible en el tiempo. Y esas reformas, hasta el momento, no se han puesto sobre la mesa. El ejército mantendrá operaciones de control y seguridad en las minas de Buenos Aires en Imbabura por tiempo indefinido. El objetivo es detectar y eliminar a los grupos armados irregulares que se han posesionado en esta zona concesionada por el Estado. Paul Romero con el informe. En 3 días de operaciones, según el ejército, se recuperó el control total de 4 grandes minas en la parroquia Buenos Aires, Imbabura, ocupadas por grupos armados organizados como los Lobos.
El plan de intervención se realizó después de la muerte del soldado Eric Tituania el 3 de julio, víctima de una trampa explosiva en el sector de Mina Vieja que hirió también a otros 3 soldados. La Fuerza Terrestre llegó con 1.500 uniformados que cubrieron 150 kilómetros en las inmediaciones de Buenos Aires, Río Verde, Cachaco y El Cristal. Los militares intensificaron las operaciones de control de armas, municiones y explosivos en la ruta Ibarra-San Lorenzo e instalaron un retén en San Jerónimo, en la principal vía de acceso a la parroquia Buenos Aires, a aproximadamente 35 kilómetros de las minas. La idea es blindar el sitio y cortar el acceso de mineros ilegales y de sus provisiones por las vías alternas. Rocafuerte, La Merced, Buenos Aires. Cachaco, La Esperanza, Buenos Aires. Lita, Palmira de Toctemí, Buenos Aires. Rutas utilizadas por los mineros ilegales para sacar el material aurífero a centros clandestinos de procesamiento. Las patrullas llegaron en vehículos blindados Cobra y David artillados. El control y vigilancia de los lugares de difícil acceso y caminos de herradura a Mina Vieja, Mina Nueva y El Olivo se realiza con drones. Según el ejército, los uniformados permanecerán en la zona hasta destruir toda la infraestructura, materiales, equipos, maquinaria que utilizaban para la explotación minera. No hay una fecha definida. Equipos de inteligencia están igualmente en la zona. Ecuador envejece rápidamente. El último informe del INEC revela que el país pierde población joven por la baja natalidad y la migración. El país pasó de tener una tasa de 6.83 hijos por mujer a 1.86. Mientras esto pasa, no existen medidas que desaceleren este problema. Nos informa Bessie Granja. En Ecuador hay un descenso acelerado de su tasa de natalidad, que pasó de 6.83 hijos por mujer en 1950 a 1.86 en 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. La cifra está por debajo del promedio de 2.1, que según organismos como Naciones Unidas y el Banco Mundial, debería tener una mujer para garantizar que la población se mantenga estable. El INEC proyecta que Ecuador pasará de 17.7 millones de habitantes en 2022 a 21.1 millones en 2050, con un crecimiento anual de 0.9% versus el 3.1% de los años 60. La desaceleración es impulsada por una reducción en la tasa de fecundidad y la migración. El INEC estima que en 25 años una cuarta parte de Ecuador será mayor de 65 años. Incluso hay cantones donde la población se reduce, como Colta y Guamote, que pierden hasta el 1.2% de su población anualmente y transformando la estructura social y económica del país. A diferencia de otras naciones, Ecuador ha implementado medidas moderadas para incentivar la natalidad. Licencias de maternidad y paternidad extendidas con 12 semanas para madres y 10 días para padres. Acceso gratuito a controles prenatales y posparto y transferencias monetarias como el bono de los 1.000 días, aunque esta está más relacionada con la protección infantil. Francia, que desde 1975 registra bajas tasas de fecundidad, ahora tiene la más alta de Europa, con 1.8, igual que la de Ecuador, pero en contextos completamente distintos, pues va en ascenso. Entre las medidas constan subsidios mensuales por hijo de hasta $324, créditos fiscales, guarderías subsidiadas. Suecia también consta como un ejemplo con una tasa estable de 1.7 hijos por cada mujer. Lo lograron ofreciendo 480 días de licencia parental al 80% del salario, subsidios de 150 euros para hijos de hasta 16 años y deducción fiscal. Ecuador aún no prioriza una estrategia nacional pronatalista, a pesar de que el escenario demográfico urge ponerlas en debate, antes de que el declive poblacional se convierta en una crisis irreversible. Un restaurante de Dubái contará con un robot creado con inteligencia artificial que diseña menús y genera recetas. Además, investigadores de Massachusetts desarrollaron una rodilla biónica que ayudará a caminar más rápido a personas con amputaciones. La información tecnológica enseguida. El restaurante Wuhu en Dubái
Abrirá sus puertas en septiembre y contará con inteligencia artificial para revolucionar la experiencia gastronómica. Presentarán al chef Ayman, un robot culinario entrenado con datos de técnicas de cocina avanzada, composición molecular y más de 1000 recetas de todo el mundo, que diseña los menús y sugiere maridajes basados en texturas. Aunque Ayman no cocina físicamente, el equipo liderado por el chef Riff Othman prueba y perfecciona sus creaciones. El chef Ayman genera recetas que aprovechan ingredientes que suelen desecharse, como recortes de carne o grasa, con el objetivo de reducir los residuos en las cocinas. El equipo de veterinarios del Acuario Shed de Chicago realizó con éxito la primera anestesia general en una ballena beluga. Este procedimiento permitió que la beluga fuera sometida a una delicada cirugía para extraerle quistes, marcando un avance significativo en el cuidado médico de estos mamíferos marinos y ampliando las posibilidades de tratamientos más complejos en el futuro. Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron una nueva rodilla biónica que ayuda a las personas con amputaciones por encima de la articulación a caminar más rápido, subir escaleras y evitar obstáculos con mayor facilidad que con una prótesis tradicional. El nuevo sistema se integra directamente con el tejido muscular y óseo del usuario, lo que ofrece más seguridad y mayor control del movimiento.